Hoy voy a preparar una tarta de manzana con pasta filo. Si te gusta la tarta de manzana, tienes que probar esta porque queda espectacular. Crujiente por fuera y con un aspecto muy vistoso, y por dentro su textura es tierna, suave y muy cremosa. Te enseño ahora mismo cómo la he preparado, así que no te vayas porque comenzamos ya. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal y si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Lo primero que vamos a hacer es preparar una especie de leche o crema aromatizada. Para ello, en un cazo vamos a verter 150 mililitros de leche junto con 200 mililitros de nata líquida o crema para batir. También añadiré 2 o 3 ramas de canela junto con la piel de un limón previamente bien lavado. No te preocupes por los ingredientes porque te los dejaré por escrito tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Aquí tengo 180 gramos de azúcar. Ahora voy a añadir la mitad a la leche aromatizada y la otra mitad la guardaremos para después. Removemos un poquito y ahora le voy a añadir también una cucharada de aroma de vainilla. Removemos un poquito más para mezclar todos los ingredientes y voy a ponerlo a calentar a fuego medio. Es conveniente no parar de remover para que no se nos agarre al fondo. En el momento que veamos que comienza a hervir, cuando empiezan a salir las primeras burbujitas, apagamos el fuego, tapamos y reservamos. Ahora vamos a preparar el molde. Yo estoy utilizando un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y de base desmontable. Le voy a forrar la base con papel vegetal o papel para hornear. Y ahora aquí tengo también 2 manzanas que las voy a pelar, las voy a cortar para luego añadírselas a la tarta. Lo que hago es cortarlas primero en cuartos. Les quito el corazón. Después voy a cortar unas finas láminas. Y a continuación las voy a cortar en trocitos más pequeños. Una vez que tengo ya las manzanas, las voy a reservar. Y por cierto, que se me había olvidado, también para terminar de preparar el molde voy a engrasar con mantequilla la base y las paredes. Puedes utilizar las manos como hago yo o si lo prefieres, también puedes extenderlo con un pincel de cocina. Y ahora vamos con las láminas de masa filo. Vamos a derretir un trocito de mantequilla como unos 200 gramos en el microondas. Lo haremos en golpes de 30 segundos. Esta mantequilla derretida la utilizaremos para engrasar las láminas de masa filo. La masa filo o pasta filo la puedes encontrar en cualquier supermercado y yo recomiendo comprarla porque prepararla en casa es un proceso muy laborioso que no merece la pena. Cada paquete suele contener unas 8 o 10 láminas de pasta filo o masa filo que, como ves, son láminas muy finitas, prácticamente parecen hojas de papel. Una cosa muy importante es que estas láminas se secan muy rápido. Por lo tanto, cada vez que vayamos a utilizar una, la sacaremos y guardaremos el resto bien tapadas hasta que utilicemos la siguiente para que no se nos sequen. De esta manera tomamos una primera lámina. Con el pincel extendemos muy bien toda la mantequilla por encima de forma que quede bien engrasada. Una vez que la tengamos bien engrasada, la colocamos sobre el molde de forma que cubra muy bien la base y las paredes, dejando que sobresalgan por los bordes. A continuación tomamos una segunda lámina, tapamos el resto como te decía antes para que no se sequen
y nuevamente la vamos a cubrir muy bien de mantequilla. Esta segunda lámina la vamos a colocar sobre la primera de la misma manera, cubriendo bien la base y las paredes y tapando los huecos que la lámina anterior no había logrado tapar. De esta manera vamos a cubrir muy bien, como te decía, toda la base y las paredes. Recuerda dejar sobrante por los bordes porque luego al final todo eso lo vamos a cerrar. Si es preciso, le pincelamos con un poquito más de mantequilla por los bordes para que queden bien pegaditos. Y ahora vamos con el resto de láminas de masa filo. Con una tercera lámina vamos a hacer lo mismo, la engrasamos y en esta ocasión la vamos a doblar en zigzag. Aquí lo voy a hacer un poquito más despacio para que veas cómo es, simplemente es como si la arrugáramos un poquito. Y una vez que la tenemos, la vamos a colocar en el centro del molde formando como una especie de círculo. Y así es como quedaría. Ahora con el resto de las láminas hacemos lo mismo, una a una, las vamos engrasando, las doblamos en zigzag y las vamos colocando en el molde formando círculos concéntricos o como una especie de espiral. Vamos a utilizar al menos unas 4 o 5 láminas hasta que podamos cubrir toda la superficie del molde. Y así las vamos acoplando hasta cubrir toda la superficie del molde. Y ya que tenemos toda la base cubierta, vamos a introducir los trocitos de manzana. De momento solo vamos a ponerle la mitad. Los vamos a esparcir por la superficie y también los vamos a introducir un poquito entre las láminas de masa filo. Y ahora con el resto de láminas de masa filo vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a formar por encima otra capa, otra espiral de láminas de masa filo. Las vamos engrasando una a una, las doblamos en zigzag y las vamos colocando en forma de círculo o espiral. Y cuando hayamos cubierto todo de nuevo, vamos a ponerle el resto de los trocitos de manzana. Al igual que antes, las introducimos por dentro haciendo pequeños huequecitos con nuestros dedos para introducir los trocitos de manzana. En esta ocasión, que se me había olvidado, le voy a añadir también unos trocitos de nueces picadas. En la capa de abajo también se los tenía que haber añadido, pero es que se me ha olvidado. Así que bueno, pues en este caso se los voy a poner solamente aquí en la parte de arriba. Pero bueno, tú cuando la hagas se lo puedes poner perfectamente también en la capa de abajo. O si no te gustan las nueces o tienes alergia, pues no se las pongas. Simplemente con manzana está igual de rica. Para finalizar voy a colocar la última lámina de masa filo por encima cubriendo todo. Le voy a pincelar con un poquito de mantequilla para engrasarla y que no quede seca, a la vez que voy cerrando todos los bordes que había dejado por fuera. Lo engraso todo un poquito más porque ya se habían quedado un poquito secos. En total he utilizado 10 láminas, que son las que venían en el paquete. Y ahora me la voy a llevar a hornear para que se dore un poquito. Simplemente hay que tenerla unos 10 o 15 minutos a 180 grados centígrados. Mientras que está en el horno, en un bol vamos a cascar 3 huevos. Le añadimos la otra mitad del azúcar que habíamos reservado al principio y batimos un poquito, simplemente para que se disuelva el azúcar. Ahora le añadimos la leche aromatizada que teníamos infusionando desde el principio y que ya estará fría. Colocamos un colador para retirar los restos de pieles de limón y canela. Mezclamos un poquito y ya lo tenemos. Como ves, queda una mezcla muy líquida. Es así como tiene que quedar. Bueno, pues ya han pasado 15 minutos. Voy a sacar el molde del horno, pero antes voy a forrar la base con un poquito de papel de plata.
porque como ahora le voy a verter por encima esta mezcla tan líquida, no quiero correr el riesgo de que se me derrame un poquito por la base, ya que es desmontable. Ahora, con ayuda de un cazo o de un cucharón, voy a ir vertiendo toda la mezcla por la superficie de la tarta. Al ser tan líquida, irá penetrando y toda la tarta se va a ir empapando. Y esto es lo que le va a dar un gusto y un sabor delicioso a nuestra tarta. Una vez que ya hemos vertido toda la mezcla sobre la tarta y esta ha quedado bien empapada, nos la vamos a llevar a hornear de nuevo, esta vez durante 30 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Para que no se te queme la superficie, colócale en el horno un papel de plata por encima. Y este es el aspecto que tiene después de sacarla del horno. Fíjate qué pintaza. Mira qué crujiente está la superficie. Antes de desmoldar, deja que enfríe. Yo la he tenido como una media hora o 3/4 aproximadamente, así que la voy a desmoldar. Madre mía, qué bien huele. Una vez fría y emplatada, si quieres le puedes espolvorear con un poquito de azúcar glass. Aprovecho aquí para pedirte que si te está gustando la receta, dame un like, déjame tu comentario y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Bueno, en mi caso, aparte del azúcar glass, le voy a espolvorear también un poquito de canela, que como lleva manzana, le va de maravilla. Y ahora ya sí la tengo terminada, fíjate qué pintaza, no me digas que no es apetecible. En el corte se ven perfectamente los trocitos de manzana, de nueces y además es que queda con una textura súper cremosa, muy tierna, muy suave y el sabor es espectacular. Tienes que probarla porque te va a encantar. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Y hasta aquí la receta de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Comparte la receta con quien tú creas que le puede interesar, de esa manera me ayudas un montón. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!